Seguimos aquí en nuestra casa para avanzar y tener este momento de compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Estamos muy contentos en este día, que es especial porque estamos a vísperas de la Navidad. Así que quiero invitarlos a que podamos orar para que el Señor abra nuestro entendimiento y nos guíe también con su palabra y nos traiga revelación de este tiempo precioso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, eh, oro para que nos abras el entendimiento, nos guíes, Señor, a tu verdad. Y oro, Señor, para que también traiga más luz y revelación a nuestra vida de la importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para vivirlo con fe, con alegría, con gozo y también, Señor, que traiga luz y revelación a toda nuestra vida, a nuestros seres queridos y también en todo lo que hacemos. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos, Señor. Amén y amén. Bueno, el día de hoy tendremos una palabra, ¿cierto?, alusiva a esta víspera de la Navidad que tiene que ver, que tiene por nombre Nos ha nacido el Salvador. Eh, Generalmente cuando hablamos de la Navidad, muchas personas que no son cristianas, eh, tienen distintas perspectivas, ¿cierto? Hay gente que su casa la decora con alusiva a Santa Claus, tiene unos renos, tiene luces. Yo he visto casas decoradas muy, muy lindas. La verdad no sé cuánto les saldrá a fin de mes el costo de la luz, pero son bastante hermosas. Pero creo que también son bastante luz que se gasta, pero está bien, es un precio que ellos están dispuestos a pagar con tal de ver bien ornamentada su casa. Hay personas que solamente les genera un estrés porque sienten un gran compromiso. Yo me acuerdo cuando yo era niño había gente que le generaba esta angustia porque no tenía el dinero para entregarle un buen regalo, un buen presente a sus hijos y no quería que se viera esa diferencia a veces que ocurre, ¿cierto? Entre las personas que tienen más posesión económica con las que tienen menos. Entonces la Navidad era como evidente y a veces la gente más pobre se endeudaba muchísimo con tal de equiparar aquella diferencia y sus hijos no se sintieran en desmedro, ¿cierto? O en diferencia con las personas que tenían más. Y a veces incluso los que tienen menos, sus regalos son wow, ultra apoteósicos, y no importa endeudarse todo el año con tal de tener un buen regalo de Navidad. Pero nosotros los que somos de Cristo, ¿cierto? Nosotros recordamos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Pero también ocurre que nosotros que recordamos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, a veces nos sucede que creemos que lo sabemos todo y que ya lo entendemos todo súper claro. Pero creo que nunca está de más escuchar, repasar, recibir, porque el Señor siempre tiene algo para contarnos, algo para revelarnos, para que nosotros podamos encontrar una pieza adicional a esta revelación completa que es el plan de redención de la humanidad, que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, y uno empieza a encontrar piezas del rompecabezas que encajan perfectamente y como todo rompecabezas, en la medida que tú encuentras una pieza que encaja, se te empieza a ver un panorama más nítido de lo que es la fotografía completa. Así que quiero invitarlos a que vayamos al libro de Lucas, al capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante, pero yo ahora voy a leer hasta el verso 7, y dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento,
y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es el preludio de lo que está ocurriendo previo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas es un escritor que se dedicó a indagar acuciosamente cada uno de los eventos para ponérselos por orden a Teófilo. Y cada uno de los eventos inspirados por el Espíritu Santo no están adicionales. A veces nosotros vemos ciertos detalles, vemos escrituras y las pasamos por alto pensando que está sobrando. Pero no, cada una es una parte que acuciosamente el escritor la puso para entregarnos algo, para entregarnos ya sea un dato histórico, un dato algo, pero con la finalidad de comprender la revelación total, la revelación general, crezca nuestra fe y comprendamos que esto no es una historia como la de Santa Claus, como la del ratón Pérez, sino que no es una linda historia infantil, sino que es la historia de la redención de la humanidad que está revelada desde Génesis y Apocalipsis, de cómo Dios se ha mostrado a la humanidad para sacarlo de las tinieblas a la luz admirable, para sacarlo de ese estado de separación eterna, para que haya una reconciliación profunda y eterna con Dios para siempre. Entonces, ¿por qué aquí comienza con un edicto de Augusto César? Porque estamos hablando de la época de un emperador romano, estamos hablando de la época del imperio. Y esto es lo tremendo, de que imagínate que cuando nace nuestro Señor Jesucristo, hay una profecía, hay distintas profecías. El Antiguo Testamento muestra profecías, ¿cierto? Hay profetas que están mostrando cómo va a ser la venida del Salvador, cómo va a ser la venida del Mesías, del Rey ungido. ¿Cómo va a ser? Y voy a leerles, por ejemplo, Miqueas capítulo 5, verso 2, antes de desarrollar lo que estábamos viendo, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando el profeta Miqueas, poco más de 700 años antes de Cristo, imagínate, 700 y tantos años antes de Cristo, este profeta tiene la revelación desde Belén, un lugar pequeño, donde, o sea, cuando alguien esperaría que nazca el rey de Israel, esperaría que van a ser en un palacio, esperaría que van a ser en la ciudad más importante, deberían nacer en la ciudad, por ejemplo, de Jerusalén, pero no van a ser en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es un descendiente de David. Entonces van a ser en la ciudad de David. ¿Dónde? En Belén. Pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor de Israel. Habían distintas promesas. Decía, van a ser, Abraham dijo, de un hombre, va a ser un descendiente de la mujer que le pisará la cabeza a Satanás y lo vencerá. Entonces un descendiente es un hombre. Después se le dijo que era de la descendencia de Abraham. Después venía desde la tribu de Judá. Y desde la tribu de Judá, desde la descendencia de David. Y no solo de la descendencia de David, sino que aparte de ser de la descendencia de David, iba a nacer en la ciudad de Belén. No en cualquier lugar, en Belén. Extraordinario. Por eso que no es casual que tiempo después, ya poco más de un año, cuando vienen los sabios del Oriente, ¿cierto? Y Herodes quiere saber dónde tiene que nacer el que están hablando que iba a ser el rey de los judíos, y él siendo el rey de Judea, dice, ¿pero dónde? Le pregunta a los que estaban ahí, a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo, a los que conocían la escritura, y le dijeron, bueno, según lo que dice el profeta, que es lo que está diciendo, el Mesías tiene que nacer en Belén. Y por eso que ahí recién se entera Herodes, ¿cierto?, de que el rey de los judíos tiene que nacer en Belén. Pero es una escritura que tiene más de 700 años antes de Cristo. Pero ¿qué es lo tremendo de esto? Miren, que
Imagínate que el edicto es de un emperador romano. O sea, Roma tiene sitiada a toda Israel, a todos los judíos, todo el reino de Judá, que consolidaba la nación de Israel de ese tiempo. Y se promulga un edicto para que fuese empadronado todas las personas. Y da una data ahí, dice el primer censo que se hizo siendo Cirenio el gobernador de Siria. ¿Por qué? Porque hay escritos históricos para que después, cuando nosotros, después de 2000 años, alguien dudara de la veracidad de lo que estaba ocurriendo y dijeran, no, si Jesús nunca nació, no, si Jesús nunca ocurrió esto, pudieran ir a los escritos, no solo de la nación de Israel, sino del Imperio Romano, de la nación siria, y pudieran encontrar que sí ocurrió algo en esa fecha, ¿cierto? Siendo Cirenio el gobernador de Siria y siendo Augusto César el emperador del Imperio Romano. Para que después no hubieran dudas para que el que quisiera creer. No es que no hayan evidencias para que alguien crea, sino que muchas veces el ser humano no cree porque se le endurece, porque tiene endurecido el corazón y cegado el entendimiento, no porque no hayan evidencia. ¿Ya? Porque el Señor se encargó de dejar evidencia. Aparte de las evidencias que nosotros vemos que sale el sol para justo e injusto, que sale, que todo tiene un orden del Creador, también dejó en la historia uniones con su palabra y con su relación con el ser humano para que nosotros pudiéramos creer y confiar en la veracidad de su palabra. Entonces, pero aquí ocurre algo, que a veces nosotros separamos lo secular de lo religioso y a veces no comprendemos que el Señor tiene todo bajo control. A veces nosotros cuando se nos da una palabra profética, el Señor nos habla a través de su palabra, tendemos a separar, decimos, mi vida secular está allá, mi vida laboral es esta, mi vida de estudiante del colegio, de la universidad es esta, yo tengo esta vida y pensamos que esa vida es totalmente separada de la vida que el Señor me da espiritual, con el llamado de Dios, con lo que yo voy a aportar para el reino de Dios, con cómo el Señor me está transformando, cómo el Señor me está usando, cómo el Señor me está hablando. Pensamos en nuestra vida que hay una separación que no conversan. Y por eso que hay gente que piensa que el trabajo es una total maldición. No, el trabajo es una bendición. La maldición es que tú trabajes y no te alcance o no te provea. Ahí, bueno, a veces es una prueba, pero el Señor nunca dijo que el trabajo era una maldición. De hecho, antes de que Adán cayera, Adán trabajaba. Le puso los nombres y trabajaba. Entonces el trabajo no es una maldición. Entonces, lo primero que quiero que te diga es que no existe una separación. Para Dios, toda nuestra vida, todo lo que hacemos, estudios, trabajo, toda nuestra vida es una sola y Él usa labores en nuestro trabajo para moldear nuestro carácter, para usar nuestra vida, para nuestro llamado. Él usa todo es unido. Acá, imagínate, se va a cumplir una palabra profética de un profeta que lo dijo hace más de 700 años y se va a cumplir porque María y José son de Nazaret, están en la provincia de Galilea, están alrededor de 130 kilómetros al norte de Jerusalén, están a una distancia enorme de Jerusalén. Y resulta que está Jerusalén, acá está Judea, acá está Jerusalén, y Belén está un par de kilómetros, 20 kilómetros más acá abajo, unos 15 kilómetros más al sur de Jerusalén. Entonces, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo se va a cumplir la escritura? ¿Te das cuenta? Y Dios usa el edicto de un emperador que está sitiando para que se cumpla la palabra profética, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede usar tu trabajo, Dios puede usar tus estudios. No, dice la palabra en 1 Corintios, ¿son todos pastores? ¿Son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? No. Todos tenemos una labor, algunos son pies, algunos son manos, pero donde el Señor nos ponga y nos use, nosotros glorificamos al Señor y somos sal y luz en ese lugar. Eso tienes que tenerlo muy importante. No separar, no digregar.
no digregar joven, no digregar adulto. Y cuando le aconseja a un joven, la vida que tenemos no es separada, somos en Cristo, ¿cierto? Nacimos de nuevo y todo es para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Entonces, el Señor, imagínate, está usando y tiene que pasar de Galilea, va pasando por Jerusalén y llegan hasta Belén. Y cuando llegan a Belén, porque tienen que ser empadronados, y es un tema netamente secular, porque el único motivo por qué Roma estaba empadronándolo y haciendo este censo era para tener la claridad de que todos estaban pagando impuestos. Aquí no hay nada espiritual, entre comillas. El censo no lo está haciendo Israel, como cuando censaba, ¿cierto? El Señor pidió un censo, el Señor pidió un censo. No, aquí supuestamente el Señor no pidió un censo, porque lo pidió el emperador. ¿Para qué? Para que haya, para que todos paguen impuestos. Nadie se está escapando de evadir impuestos. Eso de que nadie se escape de evadir impuestos no es solo de ahora, es desde que el sistema, ¿cierto? Civil existe, porque así se sostiene el Estado, pagando impuestos. Entonces, tienen que ir hasta Belén. ¿Por qué? Porque José y María, ¿cierto? Son descendientes de David y tienen que ir. Entonces, como el hombre José, tiene que venir hasta Belén, ahí es donde es empadronado, porque aquí no te empadronan donde tú estés, sino que te empadronan de donde tú eres, para que ahí tú pagues los impuestos. Y llegan a ese lugar. Y estando allí, y no es menor, viene encinta y se viene caminando y ella sentada en un burro, embarazada, por alrededor de 150 kilómetros. 150 kilómetros arriba de un burro. ¿Te das cuenta del riesgo que tienen que correr? Alguien podría decir, no, esto no es de Dios porque el que lo está pidiendo es el emperador romano. A mí el Señor, el ángel del Señor me dijo que yo iba a tener al Salvador, que nosotros íbamos a tener a Jesús el Señor y que Él iba a hacer la salvación. Y encima, imagínate, el profeta va a nacer Juan de la prima Elizabeth y saltaron los bebés. ¿Y qué tiene que ver aquí Roma? ¿Qué tiene que ver el Imperio Romano? No, 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 no. Nos quedamos acá porque no podemos en riesgo al bebé. Si hacen eso, echan a perder todo. Por eso el Señor los obliga. Todo está en la soberanía de Dios. Todo, el plan de Dios y la palabra de Dios se cumple sí o sí. Entonces, se cumplieron los días de alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envuelve en pañales en un pesebre, y esto es tremendo, porque no había lugar en el mesón. Generalmente nosotros entendemos las posadas como ahora, casi como el Dreams, el Hyatt. No sé cuál es el mejor hotel de tu ciudad, o una posada. No, alguien dice un hostal, una pieza con un desayuno. Amado, estamos hablando de 2000 años atrás. O sea, estamos hablando de una posada. Ni siquiera, mira, yo no sé si alguna vez te ha tocado ir por un lugar donde hay un pueblo muy pequeño. Cuando tú te quedas en ese lugar, lo mejor que te toca es la casa de la señora Juanita. Y tienes que comer lo que tiene la señora Juanita. Y dormir en la casa y la cama que tiene la señora Juanita. ¿Es eso o la calle? No hay más. Este es un pueblo. Pequeña Belén, pequeña para estar entre las naciones. Entonces llega y la posada, ¿qué es lo que daba? Alojamiento y forraje para los animales. En el fondo, duerme y le dan combustible para y descanso para los animales. Pasto y descanso. Un patio central o un lugar, un establo donde podían poner un lugar amplio donde pudieran poner a todos los animales y tenían el forraje que era el pasto para los animales, descanso para los animales, descanso para los que van, ¿cómo se llama? Viajando. Y como habían pedido un censo, van todos al censo, los de afuera. Entonces al mesonero ese día le fue espectacular en ese tiempo, porque están haciendo un censo y todo eso. Entonces, no hay lugar para ellos y tienen que quedar en este lugar. Y por eso hay animales. Hay animales porque son los animales que eran de los viajeros, que tenían que pasar a la posada.
Algunos dicen, porque concuerda, que era por la fiesta de los tabernáculos. Puede ser, pero tiene más sentido esto que lo que te estoy comentando. ¿Ya? Imagínate todo lo que está ocurriendo, porque el Señor, si lo dijo, Él lo hará. Y esto tiene que quedarnos muy claro. Lo que el Señor dice en su palabra, se cumplirá. Y a veces nosotros, piensa en esto, amado, ¿qué te ha prometido el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor que hará? No pienses que la carrera lo va a obstaculizar. No pienses que tu estudio lo está obstaculizando. No pienses que tu trabajo lo está obstaculizando. No, el Señor usa todo. Porque tienes que recordarte cómo te lo dio el Señor. ¿Tú oraste por ese trabajo? Sí. A lo mejor no es el que te gusta, pero el Señor te está probando, te está tratando, estás avanzando. Tú oraste por eso y luego el Señor abrió la puerta. Por lo tanto, es del Señor. Ahora tú no te puedes quedar con eso y pensar que eso es lo máximo, porque eso es como quedarse con el milagro y olvidarse del Señor del milagro. Pero eso no quiere decir que esté fuera del propósito. Fuera del propósito es cuando tú cambias y desvías tu corazón. Amén. Entonces sigamos. Pero ocurre ahora, comienza ahora a verse esto que nosotros conocemos. Desde aquí para adelante conocemos muy bien la historia. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria de Dios los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Yo no me había preguntado antes, y quizás algunos de ustedes tampoco, hasta que hice esta preparación. ¿Por qué el Señor le habló a pastores? ¿Por qué el Señor no le dio el anuncio a otra persona? ¿Por qué el anuncio no fue a otro, a un profeta, a alguien que esté por ahí? ¿Por qué el anuncio le llega a pastores? A pastores que están en un campo. Están en un campo. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué no a otros? Alguien diría, bueno, porque el Señor así lo quiso. Sí, pero si fuera trivial, Lucas no hubiese gastado tinta. Todo lo que está en la palabra es inspirado por Dios, todo nos muestra algo potente. Y esto sucede, amados hermanos. Dice que los pastores estaban en la misma región. O sea, está aquí Jerusalén, está acá Belén y está en la región de Belén. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay un dato que a lo mejor no lo tienes en tu registro. Que lo que pasa es que en el templo se tienen que hacer sacrificios día, en la mañana y en la tarde, de un cordero, ¿cierto? Y que se tienen que hacer estos sacrificios de mañana y de tarde, aparte del sacrificio que se tiene que hacer, ¿cierto? Del cordero pascual y todo lo que sea. Entonces, el templo, ¿cierto? Lo que era el templo de Jerusalén, que tenía su abastecimiento, tanto de alimento, de vino, de aceite, pero también tenían sus corderos. Y sus corderos estaban en un cierto lugar, y este era el lugar, y estos eran los pastores que cuidaban los corderos del templo. Entonces, estos pastores no eran cualquier pastores, pero eran pastores despreciados, porque era una labor que para los sacerdotes era inmunda, terrible. Ellos están con los corderos. ¿Dónde para ellos estaba lo importante? En el templo. ¿Dónde estaba ocurriendo todo lo religiosamente importante? En el templo. O en Jerusalén mismo. Pero no, el Señor no se aparece en el templo, como cuando se aparece en el tabernáculo, no le habla a ningún religioso, no le habla a nadie de Jerusalén, no le cuenta a ningún profeta. De hecho, se enteran a más de un año después porque pasan los sabios del Oriente. Si los sabios del Oriente no pasan por ahí, no tienen la menor idea. Pero ¿por qué saben? Porque se tiene que cumplir la palabra para que el Señor se vaya a Egipto y se cumple la palabra profética: desde Egipto llamé a mi hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, es por eso que se enteran, de rebote, para que se cumpla la palabra profética. Pero el Señor está ocurriendo con los pastores, y estos pastores velaban que los corderitos estuvieran bien, los protegían, todo. Entonces el Señor va a mandar a los corderos que cuidan, a los corderos que van a ser sacrificados en el templo, en la mañana, en la tarde, y que de ahí mismo sale después el Cordero de Dios que quita, que es el Cordero Pascual. Envía a los pastores a ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Por eso le habla a pastores que cuidan el rebaño de los corderos que van al templo para el sacrificio, lo envía para ver al Cordero de Dios que será sacrificado una vez y para siempre cuando vaya a la cruz. ¡Wow! Entonces se le aparece un ángel y ellos tienen miedo. Y te das cuenta que esto no es trivial, si todo va cumpliendo una palabra de Dios. Y dice el verso 10, pero el ángel les dijo, no temáis, no temáis. He aquí os doy nuevas de gozo, que serán para todo el pueblo. O sea, les traigo la notición, o sea, la noticia más grande. Es tan grande la noticia que luego van a aparecer el ejército de ángeles alabando y adorando. O sea, es la noticia más grande que puede haber recibido la historia de la humanidad desde el principio. Porque imagínense, desde Génesis, los profetas comienzan a hablar, Moisés, todo Miqueas, Oseas, Amós, después Isaías, Jeremías, y todos los profetas comienzan a profetizar. Claro, ellos también le traen palabra de Dios al pueblo para que se vuelvan al Señor, para que no se aparten a los ídolos, para que no se vayan a Baal y tengan los ídolos y vivan injustamente y opriman a la viuda y opriman al huérfano, sino que entiendan y comprendan la palabra de Dios y se vuelvan al pacto de Dios y comprendan que Dios es su único Dios. Claro que apuntaban hacia allá a los profetas y les mostraban cuál era el castigo, que fue el exilio, pero también dentro de esa profecía estaba la profecía transversal que llevaba al cumplimiento de la salvación de Israel para siempre. O sea, Israel, yo te voy a redimir, pero la redención que tú estás buscando es momentánea. Yo te voy a redimir para siempre. Tú vas a ser sal y luz de la tierra para siempre. Tú vas a hacer luz a las naciones para siempre. No es algo momentáneo. Entonces, todos los profetas, el trazo que sigue es hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ángel le dice, es que ustedes no se imaginan, ustedes van a ver con sus ojos el cumplimiento de toda la palabra ahí, en un niño, en un bebé. Ahí ustedes sus ojos lo van a ver. Ustedes lo van a ver. Es que el día de mayor alegría que puede tener la tierra. La tierra, el último día de alegría fue poco antes de que cayó el ser humano. Y de ahí la gloria venía de vez en cuando al tabernáculo, pero ahora, ¿entienden? Llegó el Salvador del mundo, llegó la paz a los seres humanos. Y esto será no solo para algunos, será para todos, para todo el pueblo de Israel y para todos. ¿Te das cuenta? Dice, ¿y dónde nació? En la ciudad de David, en Belén, que es el Mesías. Le está diciendo el cumplimiento profético. Nació el Mesías, nació el Rey ungido, nació el Salvador. Y esto está en la palabra, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. ¿Te das cuenta que todos van a esperar un rey espectacular, un rey de caballo, casi un rey que viene que nació en Jerusalén, que nació en un templo, que nació en un palacio? Tenían expectativas de todo, pero dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y aquí dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Dónde está toda la promesa? ¿Dónde está toda la promesa de la Escritura? En Cristo. ¿Y dónde están ahí los ojos? En un bebé. En un bebé. Extraordinario. En un bebé está la promesa completa de la Escritura. ¡Wow! Y le dice, ustedes, esta va a ser la señal. Alguien diría, lo voy a ver casi al lado de un cofre, lo voy a ver en un lugar. No, no, ustedes lo van a ver envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa es la señal. No busquen en la posada, no se vayan a las casas, no vayan a la sinagoga de Belén, no se pasen de largo. No, ustedes busquen dónde hay un niño que nació y que justo en esa posada está en el lugar donde están los animalitos, donde están reposando los animales de los viajeros. Ahí está, con la mamá en pañales. ¡Wow! ¿Te das cuenta que Dios nos quiebra en los esquemas? Nos quiebra. Tú dirías,
en un pesebre. Y El Salvador es un bebé. ¡Wow! Extraordinario como lo hace nuestro Dios. Y los pastores van. Pero míralo, pero dice cuando termina esto, que no lo terminé de decir, verso 13 y 14, y dice, imagínate, el ángel le está dando esto, yo creo que los pastores, bueno, están atemorizados, le dicen, no teman, una luz, y era para no verla, porque ellos están en medio de la oscuridad, están cuidando el rebaño. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Wow, amados hermanos, es que estas palabras son extraordinarias. Miren, cuando el Señor quiere hacer algo, el Señor enviaba un ángel. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, envió 2 ángeles. Cuando iba caminando la destrucción y que David compró el terreno, porque el Señor había decidido destruir Jerusalén, compró un terreno y viene un ángel, y ese es la que se llamaba, ¿cierto? Este sector creo que se llamaba la ciudad de David. Ese terreno que compró el rey David, dijo, no, no me lo regalen, yo no quiero darle nada a mi Señor que no me cueste. Ah, y siempre aparecía un ángel. Pero aquí, amado, aparece una multitud de huestes, o sea, un ejército. En la única vez que va a aparecer un ejército es cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Aparece un ejército cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Ahí dice que nuestro Señor Jesucristo, junto a sus ángeles, va a aparecer llegó la hora del juicio. Pero aquí aparece una legión de ángeles no para atacar, no para traer juicio, sino para mostrar alabanza, gloria a Dios por el cumplimiento de la palabra y porque ha venido la paz y la salvación a la tierra. Aparece un ejército poderoso de ángeles. Un ángel trae el mensaje, pero en el momento de la gloria se abre la legión de ángeles. No para pelear, no para guerrear, sino para traer alabanza, gloria y gozo. ¡Wow! Y sabe que esto tiene una trascendencia también preciosa, porque cuando nacía un niño en Israel, existía por tradición que venían los familiares, le cantaban cánticos, le daban cánticos de alegría, en ese día que nacía para la mamá, o sea, para el niño, para que darle la bienvenida con cánticos de alegría, de gozo. Pero acuérdate que Jesús estaba en un pesebre, solo el papá y la mamá, no habían familiares, no había nada. Pero ¿quién llegó a darle ese recibimiento y los cantos de alabanza, de gloria? ¿Quién estaba mostrando esos cantos de alabanza y de gloria? Los ángeles, todos los ángeles, y mostrando la paz, no la guerra todavía, no el juicio, la paz. Cuando Dios ahora mueve sus ángeles, claro que pelea, pero estamos en un tiempo de paz, en un tiempo de regocijo, en un tiempo de reconciliación, en un tiempo de misericordia, en el tiempo de la gracia. Los ángeles se mueven para la paz. Pero el tiempo es corto, llegará para el juicio, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es tremendo lo que está ocurriendo, mis amados hermanos. ¿Te das cuenta de todo lo que ocurre en esta escena? Dios usa algo que alguien pensaría que es súper secular. Un edicto de un emperador para hacer un censo para que les cobren impuestos. Viajar 150 kilómetros a pie para que con todo el riesgo del camino, pudiendo abortar, dar a luz, pasar cualquier cosa, llegar a un lugar donde no hay lugar para la posada, sino que el Señor siempre mostrando, ¿cierto?, su humildad y también la santidad del Señor, que era más santo estar ahí en el pesebre con los animales creados por Dios, y el Señor mostrando que Él venía como un siervo, el rey siervo, para entregarse por todos nosotros. Y Él tan glorioso entra siendo un bebé
y vivió toda la vida. Fue un niño, honró a su padre, tomó el oficio de su padre, estuvo cumpliendo cada una de sus etapas, corrió, jugó, tuvo pañales. Nuestro Rey y Redentor, nuestro Dios, tuvo pañales. Por eso que dice la palabra en hebreo que Él puede comprendernos porque Él pasó todo lo que nosotros pasamos. Entonces, ¿y qué sucedió después de toda esta gloria? Después de que aparecen los ángeles y todo, ¡fum!, se apaga la tele. Y los pastores, decimos los pastorcitos, pero eran hombres adultos. Ya, eran pastores que se les encargaba cuidar el rebaño del templo. Entonces los pastores van y dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos, vamos hasta Belén, veamos esto que ha sucedido, que el Señor se ha manifestado. Es como diciendo, wow, vamos, vamos, pum, dejaron todo, paz, partieron. Ahí, ¿a cuánto? ¿A 1 hora, 2 horas, 10 kilómetros era lo que tenían que caminar? Vinieron pues apresuradamente y hallaron, después de 2 horas, 1 hora, a María, a José y al niño acostado en un pesebre, como les había dicho el ángel. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dado los ángeles sobre el niño. Entonces, mis amados hermanos, esto es tremendo. Ellos luego de eso actúan. Y aquí tú tienes que entender esto. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ya ocurrió. Es verdad, hay gente que dice, no nació el 25, porque sí, es verdad, no nació el 25. Y más allá de todo lo que alguien pueda decir, porque según los historiadores, y claramente es más cercano, alrededor del mes, es como a principios del mes de septiembre. Pero si hubiese sido tan trascendental el día exacto, el Señor lo hubiese dejado en la Escritura. Porque con toda la indagación que hizo Lucas, era para haberlo dejado. Pero Dios no quiso, y su palabra es la que necesitamos. Pero nosotros recordamos su nacimiento porque ese día fue el día que llegó la salvación al mundo, fue el día que llegó la salvación a Israel. Después cuando un hombre lo presenta a Simeón y dice que él se puede morir tranquilo porque el Señor le había prometido que iba a ver la salvación de Israel. ¿Se das cuenta? Lo está viendo en un bebé. Entonces, cuando el Señor llega a la cruz, dice consumado es. Sí, consumado es. Pero ¿dónde está el cumplimiento de la palabra profética del Antiguo Testamento que el Señor iba a dar un rey, un salvador, un ungido, un Mesías? Ahí, en el bebé, en el pesebre. Ahí está el cumplimiento, el inicio del cumplimiento. Ahí está materializado. El verbo se hizo carne. Ahí está el verbo hecho carne a la vista de todos nosotros. A la vista de los pastores, a la vista de las personas, a la vista del que presentaron en el templo, a la vista cuando los circuncidaron, a la vista de todos. Están viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ven, y ahí no todos pueden ver, pero algunos lo ven, que ahí está toda la palabra de Dios, toda la profecía cumplida. Ahí está la palabra de Dios, toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Ahí está. Lo que pasa es que el Señor cuando llega a la cruz dice, consumado es el plan de redención por el cual yo vine a cumplir esta palabra, se cumplió. El punto ahora, hermanos, amados hermanos, que ya nació nuestro Señor y ya fue a la cruz, ¿qué haremos nosotros ahora con el mensaje? Como los pastores recibieron todo eso, ¿y qué hacen? Se mueven. El cielo ya le habló, Dios ya descendió, Cristo ya nació. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros con todo este mensaje? ¿Qué haremos nosotros con todo lo que el Señor nos ha revelado? ¿Qué haremos nosotros con las buenas noticias de salvación para la humanidad? ¿Qué haremos nosotros si los ángeles en el cielo adoran, cantan y alaban y el ejército de ángeles está en favor de los hijos de Dios que predican el Evangelio y las buenas noticias de Jesucristo? ¿Qué haremos nosotros, amados, ahora con este anuncio? Lo que podemos hacer, aprovechar cada instancia. Esta instancia es muy buena. En la Navidad las personas están más cercanas. En la Navidad hay personas que están más sensibles a la bondad, a la amabilidad, a que se les pueda hablar. Bueno, aprovechemos esa instancia donde el Señor les puede hablar. Aprovechemos toda instancia. ¿Por qué? Porque ¿qué haremos con este gran mensaje? ¿Qué haremos con las buenas nuevas de salvación? ¿Qué haremos sabiendo que ahí se cumplió la palabra y que nosotros también sabemos luego el cumplimiento, el consumado es?
en la ascensión al cielo y lo que ocurrirá cuando Él vuelva a venir con la legión de ángeles, con el ejército de ángeles para establecer su juicio y su gobierno. Amados hermanos, tenemos una gran tarea de anunciar esta verdad. ¿Celebramos la Navidad, el nacimiento de nuestro Dios? Sí, pero cuando celebremos el nacimiento de nuestro Dios, tienes que recordar que en Él está el cumplimiento de toda la palabra, que en Él está la salvación y que en Él está el cumplimiento del Antiguo Testamento en gran parte, porque la otra parte está en su segunda venida, pero en gran parte ahí está. Por eso que los profetas dijeron, wow, el Simeón dice ahí, el hombre del templo dice, puedo morir tranquilo, mis ojos ven la salvación de Israel. Amén. Así que, amados hermanos, este es el tiempo de predicar su evangelio. Este es el tiempo de anunciar la buena nueva salvación. Este es el tiempo de vivir como cristianos, porque Dios ha nacido, ya nació hace 2000 años y nosotros recordamos ese momento porque fue glorioso. Glorioso como fue bendita todas las naciones de la tierra. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por ser tan amoroso. Señor, porque tú no eres hombre para mentir. Señor, ni tampoco hijo de hombre para arrepentirte. Porque cada una de tus palabras se cumple. Cada una de tus promesas se cumple. Gracias, Señor, porque tu palabra es inspirada y se cumple. Gracias, Señor, porque aunque nosotros a veces veamos que las cosas están bajo el control humano, como en ese caso bajo un emperador que tenía la potestad completa, pero, Señor, sabemos que todos los reyes de la tierra gobiernan porque tú se los permites y nada ocurre sin que tú lo permitas. Señor, y que tu palabra, tu plan de redención se cumplirá. Así como se cumplió cada una de las palabras proféticas en nuestro Señor Jesucristo y que Él siguió cumpliéndolas hasta llegar a la cruz, su ascensión, y se ha estado predicando el Evangelio en estos últimos tiempos, desde Pentecostés hasta ahora. Señor, confiamos que tu palabra se cumplirá, confiamos que tú nos darás la vida eterna, confiamos, Señor, que seremos resucitados en el día postrero. Confiamos que tú vendrás con poder y autoridad. Confiamos, Señor, que tú restaurarás todas las cosas y sabemos, Señor, que tú nos llenas de gozo, de paz y que estás haciendo una obra grande y poderosa en medio de nosotros. Señor, sabemos que nada se te escapa y queremos, Señor, ser como estos pastores que luego de recibir el anuncio lo comunicaron, llegaron y actuaron obedientemente a lo que tú les señalaste. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos y oro para que tengamos un tiempo de regocijo, de alegría y de gozo, porque la palabra del Señor se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén.